Querido Giorgio Bertolotti, Giorgio Bertolotti, gracias por habernos ayudado a terminar la película Poesía sin fin. En cambio de eso, trataré de leerte el tarot. Dadas las cartas que has elegido, el 11, el loco, que no tiene número, el 11, el loco, y el 21, me es muy difícil leerte el tarot. Voy a hacer lo posible para ayudarte, pero va a ser difícil. Tu pregunta es la siguiente: ¿por qué siempre vivo tan agitado? No llego ya a estar contento. Corro detrás de la felicidad sin alcanzarla. ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer? Fíjate tú, tienes ya 35 años. Si fuera un muchacho de 20, sería más fácil decirle a los 35 que sigas sin encontrar lo que deseas. Ya se convierte en un problema un poco más fuerte. Quiere decir que tu mente tiene tatuajes de la educación que te dieron, tatuajes de la familia, tatuajes de la sociedad, tatuajes de la historia cultural. Yo no veo otra manera de analizarte las cartas que elegiste, que son excelentes. Fíjate tú que tienes un comienzo, la fuerza, la fuerza está con toda su energía creativa, ¿ves tú? Y tiene la fuerza, es decir, puede dominar su animalidad, la puede dominar. Tiene una gran mente, ¿ves tú? Y tiene los pies desnudos, está en plena realidad, Y luego ese esfuerzo, la bestia que ella tiene aquí, la espiritualiza. El animal se pone color azul, siempre es la espiritualización del ego. Y que este ego espiritualizado se contacta con su ser esencial, el loco, un músico que no tiene número, que lleva lo esencial, con energía que avanza, que es el justo, la raíz o el dúo con el mundo. El loco va al mundo, esa es toda la historia del tarot. El loco que no tiene número va al mundo, que es la realización completa del ser humano. Realización intelectual, realización emocional, realización sexual, realización material, corporal, con la creación o el encuentro del alma. Esto es la realización, es lo que tú andas persiguiendo. Y aquí está el loco persiguiendo el mundo, pero no lo mira, no lo mira, sino que mira hacia allí. Él mira hacia una ilusión. Aquello de lo que está corriendo el loco, como tú dices, estoy corriendo siempre detrás de la felicidad, esa felicidad es ilusoria, no es la felicidad real. La felicidad real no es obtener algo, es alcanzar lo que uno es realmente. Y tú ya no eres un niño. Comprende eso. Todo el tarot son 10 cartas, más 10 cartas, más 2 cartas. Son 10 cartas del 1 al 10, 10 cartas del 11 al 20 y 2 cartas, el mat y el mundo.
Ese es todo el tarot, está encerrado aquí. A veces se dicen ciertos esoteristas que el loco lleva el tarot encerrado aquí y que el loco, como toca el límite con su cabeza, es un gigante. Es cierto estudio de tradición o leyendas del tarot, ¿ves tú? Pero en realidad él es el todo, puede ser la divinidad, puede ser la energía total, la locura creativa, y se une con el 21, ¿ves tú? Y a veces se le coloca al final del tarot para comenzar una nueva serie de pruebas. Entonces es el loco que se está yendo. Si fueras el loco, y tú el loco que pones, yo aquí lo uso el 22, lo hago el loco, lo pongo el 22. Y el 22 en este momento se está yendo ¿hacia dónde? Está buscando algo que no existe, una felicidad que no existe. Entonces, debajo del 11 está el 1. ¿Ves tú? Es el 1. El 1 porque el 11 es la parte oscura de la serie de 10 y esta es la parte clara de la serie de 10. El 11 conoce la sexualidad. El mago tiene una mesa que lo separa en dos y está preocupado esencialmente de sus juegos, de lograr el poder, de ser lo que es. Pero tiene la madre aquí en el fondo, esto, fíjate tú por favor, aquí tiene el óvalo, vente con el lápiz conmigo, mira, que es el óvalo donde encuentras al mundo, ¿ves tú? Que es la imagen de la diosa madre, de la feminidad absoluta, la lunar, bueno, lunar de la luna, ¿no? Entonces, yo creo que esto completa tu tarot y significa tu infancia. O sea que, si lo leemos así, dices, agitado, a los 35 años, agitado como un niño. Los niños son una agitación constante, un niño. Vive agitado porque tiene una tal energía, tiene toda la energía para vivir 100 años, 150 años un niño. Tú te estás describiendo ahí como un niño. Y luego tienes una palabra clave, no llego ya a estar contento. Ese ya significa que ya antes estuviste contento. Esto no llego ya a estar contento. Antes estuve contento, pero ya no llego. Es decir, ya me hice adulto. Ya dejé esa infancia, ¿ves tú? Corro detrás de la felicidad. La felicidad es infantil. La felicidad de jugar. Es una felicidad de solitario casi. El niño con su mamá, ¿ves tú? El niño con su mamá. Más bien el niño con su mamá, más bien que el niño con sus padres, porque aquí padre no hay en ningún lado. Hay la fuerza, que está una mujer femenina, está el mundo, que hay una imagen femenina, ¿ves tú? Entonces, el loco va con su perrito. Entonces, no alcanzo a la felicidad. Claro, porque corres detrás de una felicidad que ya pasó. La felicidad infantil no es la felicidad, pero es un estado en la infancia donde el niño no sabe de la muerte. El niño es inmortal, ¿ves tú? No sabe de las angustias corporales, que a un niño una enfermedad lo toma por sorpresa, pero no está temiendo las enfermedades. Para él es un problema que su mamá va a curar. Él tiene la cura, tiene su mamá, o su padre muchas veces, ¿ves tú? Entonces la pobreza
Para el niño no existe, él no trabaja, no tiene que trabajar para comer ni nada de eso. No hablo de los niños pobres, de productos de la guerra y de la miseria. Estoy hablando de ti. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Tienes que aceptar qué es el ser adulto. ¿Cuándo sale el niño de la niñez? Pues cuando su sexualidad madura, ¿no es cierto? Como a los 13 años ya el niño pasa, ya tiene esperma, ya pasa a otro nivel, el nivel de la adolescencia, ¿ves tú? Pierde la infancia, quizás, cuando no le han dado la educación necesaria para aceptar que él va a llegar a ser adulto. Y la adolescencia tiene otros tesoros, y la madurez es otro tesoro, y la vejez es otro tesoro. Yo ya pasé por todo eso. Y me siento muy bien. Tengo achaques corporales como todo viejo, pero eso se toma con humor y con la resignación, porque la vejez da un equilibrio fantástico. Es decir, la vejez no es decadencia, la vejez es como una liberación del espíritu, donde todo lo inútil va desapareciendo y queda el resplandor del alma. ¿Ves tú? Un niño no puede alcanzar el mundo tal como es, porque el mundo tal como es tiene un desarrollo mental, tiene un desarrollo emocional, tiene un desarrollo sexual y tiene un desarrollo material. Aprende a ganarse la vida, es un desarrollo material. Y fíjate tú que guarda del niño el bastón del poder, y esta moneda que él tiene, este pequeño tesoro que en sus manos es un juguete, aquí se convierta en una especie de bolsa que guarda la moneda. Es decir, aquí las monedas son reales, y aquí el poder del bastón es real, ¿ves? Y se une la sexualidad con la mente pasando por el corazón, y el cuerpo está danzando, no está agitado, está gozando de lo que es. ¿Ves tú? Entonces, ¿qué hacer? Pues darte cuenta que aún eres un niño. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Cómo? Bueno, puedes hacerlo con un acto de psicomagia. Ve a Disneylandia, disfrazado de niño de 8 años, que te lleve una amiga de la mano como si fueras un niño, y descubre tu alma de niño allí, un niño que juega y que se divierte. Acepta a tu niño interior, acéptate tal como eres. A veces uno se queda niño porque le teme a los problemas del adulto, que es la muerte, ¿no es cierto? Que es la enfermedad, que es la miseria, que es la vejez, que es la soledad, a veces. Entonces anda agitado el niño porque no tiene solución para eso. Yo cuando fui a ver a mi maestro Zen Eyo Takata, me miró y lo primero que me dijo, porque yo estaba agitado como tú, ¿no? Me dijo: intelectual, aprende a morir. Intelectual, aprende a morir. Y yo andaba huyendo, yo iba a ver al maestro Zen para que me enseñara la inmortalidad, o menos la inmortalidad del alma,
Y yo no quería morir. Y claro, era mi principal problema. Me dijo, intelectual, aprende a morir. Y luego yo había dicho, pues yo he vaciado mi mente, maestro, he vaciado mi corazón. Me dijo, idiota, mente vacía, corazón lleno. Son dos cosas diferentes. Y sexo, satisfecho. Y cuerpo, contento. Esa es la felicidad. La felicidad es un cuerpo contento de vivir el presente. ¿Qué más te puedo decir? Es todo lo que te puedo decir. Te lo dije todo, lo que yo pienso. ¿Sí? Porque lo tienes todo. Tienes la magia, tienes la fuerza, tienes la libertad y tienes la realización en ti. La magia del mago, uno. La fuerza de la carta a la fuerza. La libertad del loco, que ni número tiene, es libre. Ajá. Y la magia, la realización completa del mundo, el alma. ¿Eh? Hoy día, después de haber escuchado a Alejandro leerme el tarot, voy a realizar todas mis actividades mirando en los ojos a las personas y tratando de establecer una relación de alma a alma, sin ningún juego, de alma a alma, diciendo lo que tengo que decir con toda honestidad y calma, sin pensar que si no juego con una persona estoy cometiendo un error. Gracias, mi amigo Giorgio Bertolotti, muchas gracias.